la gran comisión, hablando específicamente de Jesucristo, porque dice 2 Corintios 3:5 que hablo, he aquí, estaré presente. Dios los bendiga, nuevamente gracias por habernos sintonizado en este estudio tan importante que estamos llevando a cabo sobre la identidad o los dictámenes, los estudios o interpretaciones del anticristo. Y bueno, en el primer segmento estamos viendo el resumen bíblico del Nuevo Testamento del anticristo, y ahora vamos a hablar acerca del anticristo en su fondo del Antiguo Testamento. Con nada más decirle esto, en el Nuevo Testamento encontramos que el anticristo es mencionado con 13 diferentes títulos. Pero ya en el Antiguo Testamento vemos que se le atribuyen 33 títulos en el Antiguo Testamento. Y obviamente pues no vamos a poder verlos todos. Pero el Antiguo Testamento tiene mucho que ver con el tema del anticristo. Y aunque pueda parecer fuera de secuencia referirse a un anticristo antes de la venida del Señor Jesucristo, el Antiguo Testamento figura un antimesías, uno que se está oponiendo a Dios, gloria al Señor. Y cuando nosotros hablamos de la batalla de Armagedón, el número 666, el anticristo, provoca en nosotros un escalofrío con solo mencionar esas palabras. Para muchos estas palabras evocan imágenes dramáticas de alguna película que oyeron o vieron, historias que han oído. Muchos han especulado sobre la identidad del anticristo, desde líderes políticos, militares, sultanes, presidentes, rusos, cantantes, hasta caricaturas infantiles. Gloria al Señor. Han sacado, yo mismo en mi vida, me acuerdo, en 1988, sacaron un libro, 88 razones por qué el Señor Jesucristo vendrá en 1988. Luego en el 2000, el virus 2000, se iba a acabar el mundo, cuando se acabó el calendario maya en el 2012, en fin. Gloria al Señor. Inclusive cuando sucedió la primera guerra de tormenta en el desierto, hay muchos que han especulado, y todo ha sido protagonizado por hombres ambiciosos que tienen el interés de vender literatura, incluso en algunos casos personas sinceras que quieren pues advertir al pueblo de la venida del Señor Jesucristo. Aunque considero que tratar de ponerle fecha a la venida del Señor Jesucristo es algo irresponsable, es algo incorrecto, es un error bastante grande. ¿Por qué? Porque la Biblia misma nos dice que nadie sabe la hora cuando vendría el Señor Jesucristo. Y lo único que provoca este tipo de cosas es pues traer desánimo al pueblo. Y lo que debemos de hacer es escudriñar la Biblia, saber que hay el espíritu del anticristo, ya está en el mundo, y de que un día va a haber un clímax de una figura política, también una figura religiosa, que va a venir en el futuro, y que la venida del Señor Jesucristo no se dará hasta que se revele el anticristo. Debemos de tener eso muy consciente y debemos de estar esperando. Pero hermano, hermana, amigo, amiga que nos estás viendo, la solución no recae en buscar al anticristo, porque muchos creen que esto es un partido de béisbol, que a última hora vas a con el dedito llegar al home y te vas a salvar. Y muchos dicen, bueno, cuando ya veo que todo esto se va a acabar, entonces me arrepiento y la hago. Si haces eso, entonces te vas a perder. Lo que debemos de hacer es, como dice Tito 2:13,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, no del anticristo, sino que dice de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Busca al Señor Jesucristo y ahí encontrará la verdadera salvación. Amén. Entonces, la historia del anticristo, amén, y vuelvo a decir, suena un poco, aleluya, fuera de secuencia hablar de anticristo en el Antiguo Testamento, pero ese espíritu de antimesías, antidios, se encuentra, creo que comienza precisamente en Génesis el capítulo 3, donde dice, note versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice, y pondré enemistad. Note que aquí Dios está declarando guerra contra la serpiente que engañó a la mujer. Y a base de ese engaño vino el pecado y la muerte a la raza humana. Y Dios declara al hombre la promesa de la redención y la restauración del paraíso que había perdido. Pero hay un espíritu que se opone a todo eso. Es un espíritu de engaño. Y note cómo la serpiente engañó a Eva. Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y el hombre siempre ha querido, porque esa fue la tentación del mismo Satanás. En Isaías el capítulo 16, el capítulo 14. Seré semejante al Altísimo. Y ese es lo que ese espíritu se trata de poner en contra de Dios o tomar el lugar de Dios. Aleluya. Amén. Y esta es la doctrina del anticristo. Y conmigo está nuevamente mis compañeros de milicia, que les agradezco que siempre están dispuestos a echar adelante este proyecto. Amén. El hermano Gesualdo, coordinador de la zona 3 de la Iglesia Pentecostal Unida, y también el hermano Jair, aleluya, amén, que es el secretario distrital del oeste. Y bueno, hermanos, pues vamos a comenzar ahora con el hermano Jair. Santo Padre, gloria al Señor. Pues yo creo que es un tema que ya venimos viendo desde la semana pasada, y estoy seguro que eso ya inyectó en la iglesia y todos los que están escuchando. Y bueno, antes de continuar, quiero saludar a todos los que estén allí conectados, viendo esta segunda parte de esta enseñanza tan importante que es el anticristo, y estoy honrado de estar acompañado del obispo, amén, el reverendo Esteban Dross y el reverendo Gesualdo Rodríguez, y es para mí siempre un privilegio estar con estos grandes varones de Dios. Y como ya estamos viendo acerca de este tema, de este punto tan importante, quiero que tomemos en cuenta lo que dice en el libro de, y aquí lo podemos leer, en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, que ya lo estamos viendo desde el estudio pasado, que dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Pero hay algo también bastante interesante que yo quiero que tomemos en cuenta, y es lo que dice acá en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Ajá. Y está algo muy tremendo, porque usted dice... ya dijo usted, obispo, desde el principio de este segundo estudio, que ahora vamos a centrarnos en el Antiguo Testamento. Amén. Y ahora mire lo que segunda de Pedro dice en el versículo 3, versículo 1 y 2. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación, es decir, con ánimo, porque la palabra exhortación es ánimo,
Muchas veces se confunde la palabra exhortación con regañar y no, es animar con palabras. Dice, despierto con ánimo vuestro limpio entendimiento. Y me gusta mucho lo que dice el 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Los santos profetas, y como hablamos en el libro de Daniel, que es uno de los libros que más habla del anticristo, aquí Pedro está diciendo, ya esto se ha hablado desde los profetas, pero también Jesucristo lo dijo. Amén. Que vendrían falsos cristos. Y claramente lo vimos en Mateo 24, así que yo creo que esto está muy claro, y como usted decía hace rato, yo creo que se encuentra más del anticristo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Y por eso Pedro dice, acuérdense de lo que se habló ya desde los falsos profetas. Amén. Gloria a Dios. Y es muy cierto eso, hermano. Yo quiero iniciar, tengo aquí una lista de los títulos, porque Amén. yo creo que si nosotros nos ponemos a ver los títulos, y lo tengo aquí anotado, note, los títulos del anticristo, ahora son 13 en el Nuevo Testamento y 33 en el Antiguo Testamento. Pero voy a repasar algunos, no todos obviamente, porque sería estar aquí leyendo todo el día. El título de este ser que viene en el futuro, no solo del espíritu del anticristo, sino que esa figura que viene en el futuro, son varias cosas. Note, dice anticristo, eso ya lo vimos la semana pasada, la enseñanza pasada. Luego dice asirio, Isaías el capítulo 10, versículo 20 al 27, y uno de los pasajes que es uno de los más asombrosos se encuentra en Miqueas el capítulo 5, verso 3 al 15. Usa esta expresión que él es un asirio. Allí ya, como quien dice, nos salimos de lo que muchos creen. Este hombre en el futuro no será un europeo sentado en el Vaticano, en Roma. Dice que es el asirio. Isaías el capítulo 14 lo llama el rey de Babilonia. Isaías 16:4 dice el devastador. Isaías 16:4 lo llama el pisoteador, o sea, el que está hollando. Ezequiel 38:3 nos dice Gog, el príncipe soberano de Mesec y Tubal. En Daniel el capítulo 7 lo llama el cuerno pequeño. Daniel el capítulo 8 lo llama el rey altivo de rostro. Daniel el capítulo 9 lo llama el príncipe que ha de venir. Daniel el capítulo 11 dice el rey del norte. Según en Tesalonicenses 2 lo llama el hombre de pecado, hijo de perdición. En Isaías 11:4 lo llama el impío. Y una de las palabras, el inicuo, quiere decir es un anarquista que no se sujeta a nada. Daniel el capítulo 7 verso 11 lo llama una bestia. En Zacarías el capítulo 11 verso 15 lo llama el pastor inútil. Y Juan 5:43 dice el hombre que viene en su propio nombre. Y esto es un ataque porque el mismo Señor Jesucristo dijo, yo he venido en nombre de mi Padre, y si uno viniera en su propio nombre, a él lo recibiréis. O sea, es un juicio sobre Israel, que ellos no aceptaron su propio Mesías. ¿Cómo ve, hermano? Amén. Dios los bendiga, obispo, Amén. hermano Yair, y a todos los que están viendo esta transmisión una vez más. Bien, usted ya lo expresó, obispo, todos esos títulos, ¿verdad?, que se le atribuyen, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, pero todos ellos apuntan hacia lo mismo, ¿no?, lo que habíamos visto ya en la sesión pasada, la idea de alguien que se opone a Dios y que quiere tomar su lugar, Ajá. ¿verdad? Y
el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, usaba estos mismos términos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ahí en Marcos 13:14 es un texto que liga el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, ¿verdad? O la idea de este anticristo, ¿verdad? Que esa palabra obviamente la acuña el apóstol Juan, pero la misma idea de aquel que está en contra, ¿no? Marcos 13:14, ahí el Señor dice, pero cuando veáis, está hablando en un futuro, pero cita un pasado, ¿verdad? O sea, está hablando de un futuro. Cuando veáis, ¿a quién? La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pero eso ya había ocurrido. Sin embargo, pues aquí estamos viendo que esto del espíritu del anticristo, de la manifestación, es algo que ya había pasado, pero que tiene en un futuro también un cumplimiento. Por lo tanto, es importante analizar también lo que tenga que decir el Antiguo Testamento para poder entender lo que pueda pasar en el Nuevo Testamento. Ahí el Señor está citando a Daniel, ¿verdad? Cuando veáis la abominación desoladora, ¿verdad? Y ahí lo que se cree, ¿verdad? Muchos dicen que Daniel, ahí citando Daniel 11:31, dice, se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esa parte se cumplió en el año 168 antes de Cristo con un hombre llamado Antíoco Epífanes. El título Epífanes significa Dios manifestado. Entonces, esta era la abominación, ¿verdad? Lo que habíamos visto desde la sesión pasada, que se iba a atribuir el lugar de Dios, aunque los judíos le cambiaron de Epífanes, le cambiaron a Epímanes, que significa el loco, ¿verdad? Sí. Ellos decían, este es un loco, está atribuyendo un lugar que no le corresponde, y este era rey de Siria. Ahora, este hombre invadió Jerusalén, mató millares de judíos, ¿verdad? Circuncidar niños y leer la ley lo prohibió con pena capital, y en el templo de Jerusalén erigió una estatua, un altar a Zeus, ¿verdad? Aparte de también ofrecer carne de cerdo ahí en el altar. Todo esto lo hizo, y por eso Daniel había dicho que esto iba a ser la abominación desoladora. Sin embargo, vemos que Jesucristo retoma este título y dice, vendrá. Entonces, hay algo en el futuro que se va a asemejar a lo que ya se cumplió con Daniel y con los otros profetas que ya usted había mencionado. Sí, y qué bueno que hablas acerca de Antíoco Epífanes, porque obviamente él es una figura muy importante, y lo que el Señor está diciendo ahí, porque este Antíoco Epífanes era un hombre déspota, él le gustaba pues la adoración, y bueno, él cometió unas atrocidades horribles, y lo que el Señor nos está diciendo, que esta figura que viene en el futuro será mucho peor de lo que era Antíoco Epífanes, porque no solamente ofreció carne de puerco, sino que él obligó a los sacerdotes que tomaran la sangre de puerco, cosa que la ley pues estaba muy prohibida. Entonces, este hombre conoce bien las Escrituras, así como Antíoco Epífanes conocía las Escrituras. Él se va con ese conocimiento de las Escrituras, él va a querer profanar al pueblo de Dios. O sea, es algo aterrador en sí. Amén. Así es. Y tomando lo de Antíoco Epífanes IV, que era hijo del rey Antíoco Epífanes III, lo tremendo es cómo logra Antíoco el reinado, porque él mata a su hermano, Seleuco Filopator IV. Él lo mata para tomar ese lugar. Y muchos estudiosos piensan que lo que dice Daniel 8:8 al 9, que dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, dice, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa.
Ey. O sea, mucho se cree que ahí está hablando de Antíoco Epífanes. O sea, que Sí. eso se cumplió en Antíoco Epífanes. Porque él fue a la tierra gloriosa, que en ese caso era Jerusalén, y profanó el templo de Dios. Sí, eso es muy importante. Este Antíoco Epífanes, bueno, ya que estamos en el libro de Daniel, Amén. Debemos de recordar, por ejemplo, el capítulo 7 de Daniel. Es un capítulo muy interesante, porque este capítulo 7 de Daniel está en la lengua franca de ese tiempo. Cuando Daniel escribió su libro, él escribió a partir del capítulo 2, versículo 4, y al terminar el capítulo 7, todo eso está en el arameo. Es uno de los únicos lugares donde se escribe en arameo. Y uno dirá, ¿por qué lo hizo? Bueno, porque era para este mensaje que él tenía en Daniel el capítulo 2, verso 4, y podemos verlo porque dice así el versículo 4, entonces hablaron, necesito mis lentes, amén. Dice, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Entonces, a partir de ese punto, hasta terminar el capítulo 7 de Daniel, encontramos que está escrito en arameo. Ya en apertura al capítulo 8, ya vuelve otra vez al hebreo. ¿Por qué? Esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque este mensaje no es solamente para Israel, sino que es para todo el mundo. Y este capítulo 7 de Daniel, aquí encontramos 4 bestias, que son 4 naciones que vinieron y se presentaron. Una bestia tenía cuernos y la Biblia nos dice inclusive, creo que es, el versículo 20, así es. Dice, asimismo acerca los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante, el cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca y hablaba grandes cosas. Ahora, la Biblia nos dice cuáles son esos 3 cuernos. Si vamos aquí a Daniel, el capítulo, permítame, el capítulo 11 creo que es. No, aquí está, el capítulo 11 sí es. Dice versículo 43, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata, del cual cosas preciosas de Egipto y de Libia y de Etiopía. Note que estos son los 3 cuernos, los 3 países que el anticristo derrota. No es, como muchos dicen, la Unión Europea, sino que está en el Medio Oriente. Amén. Nos dice que es un hombre que vendrá, rey de Babilonia, el asirio, como hemos leído. Estos títulos que se le da al anticristo, muy diferente a lo que muchos hoy en día tratan de decir, que es un europeo que se siente en Roma, gloria al Señor, que es un dictador mundial. Eso en realidad, que su gobierno es a nivel mundial, es universal, eso en realidad no viene en la palabra de Dios. ¿Cómo ven, hermano? Es tremendo, tremendo. Y es algo que, a fin de cuentas, como decíamos ya desde la semana pasada, como el reinado del anticristo, el espíritu del anticristo, que va tejiendo como una red, que ya han habido varios anticristos, entre esos Antíoco Epífanes, pero lo tremendo de eso es que el Antiguo Testamento es la plataforma para lo que va a pasar en los últimos tiempos. Todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento, desde Génesis, cuando encontramos que el Señor le provee a Abraham el macho cabrío para tomar el lugar de Isaac. Ahí encontramos que ese era un tipo de Jesús.
que iba a tomar el lugar de nosotros. Ahora, ¿cómo Antíoco Epífanes se convierte en ese antes del hombre de pecado, ese líder o esos líderes principales que se van a levantar en los últimos tiempos? Y quiere decir entonces que todas las cosas terribles, todas las abominaciones que Antíoco Epífanes hizo no se van a comparar con lo que realmente va a ser el anticristo o estos falsos cristos que se van a levantar. Y lo que ya estamos viendo, usted ya lo ha dicho desde la semana pasada, esto se va a poner peor realmente. Claro. Porque la perdición que estamos viendo hoy en día, y yo lo comentaba la semana pasada, que hasta ya poner programas televisivos de entretenimiento a la gente poniendo a Jesús como homosexual, eso ya son cosas abominables. Bueno, eso es parte de la red que va tejiendo ya el anticristo en contra de Cristo, como yo decía la semana pasada. El antigripal, el antídoto, corta o quiere quitar el efecto. Eso es lo que hace el anticristo, lo que va a hacer es quitar el efecto que el Señor Jesucristo ha tenido en el mundo. Amén, amén. Un lugar, hermanos, que creo, a través de la Biblia encontramos figuras que salieron y eran un anticristo. Uno de los primeros lugares encontramos en Génesis el capítulo 11. Génesis el capítulo 11, donde nos habla de Nimrod, que fue el primer dictador en la Biblia. Él, pues obviamente, la Biblia nos dice, y note, está en el versículo, en el capítulo 10, verso 8. Y esto es muy raro porque dice, note, y Cus engendró a Nimrod. Ahora, su nombre significa rebelión. Y muchos creen que, pues, o sea, ¿quién tiene un hijo y le pone rebelión a su hijo? Esto era como un título, como faraón, como era un título. Este hombre fue el primer dictador. Y note cómo dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Quién llegó a ser? O sea, no comenzó así, sino que llegó a ser. Dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por el cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Quién llegó a ser? Ahora, ¿quién llegó a ser el poderoso en la tierra? Esta misma expresión se encuentra en Génesis el capítulo 6, donde nos habla acerca de los ángeles que cohabitaron con las mujeres y les nacieron gigantes. Estos fueron, dice la Escritura, los poderosos, los hombres de renombre. Note cómo dice, dice, y habían gigantes, Génesis 6, 4, habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes. Esa palabra valiente y la palabra poderoso en Génesis el capítulo 10, dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Note que Nimrod no nació de esta fusión angelical y humana, sino que él llegó a ser lo que era antes del diluvio. ¿Y cómo lo llegó a ser? Eso sería otra enseñanza. Pero él era un hombre que se había de alguna manera mezclado con ADN angelical diabólica. Amén. Wow. Y él llegó a ser el Tremendo. primer dictador de todo el mundo en aquel entonces. Y sabemos que su historia la encontramos en Génesis el capítulo 11, donde habla acerca de una rebelión abierta en contra de Dios. Y que ellos edificaron una torre y pensaban llegar hasta, ahora no voy a creer que es una torre que llegaron, que pues como la escuela dominical que nos hablan, no, era algo totalmente más profundo. Y Dios vino y confundió la lengua, así juzgó al hombre en aquel tiempo. Amén. ¿Cómo ve, hermano?
Amén, obispo. Muy interesante todo lo que se está tratando aquí. Y bueno, ya usted al principio nos dio muchos títulos, ¿verdad? Con el que en el Antiguo, tanto en el Nuevo Testamento, pero ahorita que estamos tocando el Antiguo Testamento, se describe esa figura que lo estamos resumiendo en la palabra anticristo, ¿verdad? Pero sabemos que esa es una palabra de tantas que describen a este ser. Ahora, algo que yo veo muy repetitivo es que la intención de este anticristo siempre va a ser quitar la imagen de Dios y poner su imagen, ¿verdad? Lo vimos con Epífanes, ¿verdad? Que él puso un ídolo, Zeus, pero cuando Jesús habla de esta abominación desoladora, tiempo después viene Calígula, que también fue otro que profanó el templo y que él, en su delirio de grandeza, quiso que en el templo se pusiera una imagen de él. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en un título que usted dio ahí al principio, por ejemplo, en el rey de Babilonia, ahí en Isaías 14:4, que es otro título acerca del anticristo. Dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Pero más adelante, en el versículo 14, dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es decir, la idea siempre va a ser tomar el lugar de Dios, ya sea en oposición, pero a través de la sutileza, a través de el engaño, para tomar el lugar de Dios, con el fin de que la creación amada del Señor, que es el hombre, ¿verdad?, pierda la imagen. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y lo que quiere este sistema de anticristo, este espíritu de anticristo, que a la postre se manifestará en este inicuo, lo que quiere es cambiar la imagen de Dios en la humanidad. Y es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Cómo filosofías, ideologías se están metiendo en estos tiempos, que ya quizás en otros tiempos ya habían pasado, pero están tomando fuerza una vez más en nuestros tiempos. Y lo que quiere esta ideología es cambiar la imagen del Dios santo y puro en el hombre para distorsionarlo, como lo hemos visto. Usted mencionó ahí desde el principio la batalla entre la simiente, la mujer, la simiente de la serpiente, la batalla entre Caín y Abel. Siempre va a haber esa contrariedad, esa oposición entre lo que es Dios y lo que es el sistema del anticristo. Wow. Amén. Muy tremendo. Y hermano, eso es lo que dice de Calígula que quería hacer. Esto es lo que estamos viendo constantemente con el primer Nimrod, que fue el primer dictador, el primer déspota. Gloria al Señor, que viene, él quiere ser adorado y quiere reemplazar a Dios. Este es el espíritu que viene desde el demonio. Siempre es un emperador que trata de unir tanto la política como la religión. En el caso de Nimrod, note, regresando aquí a Génesis el capítulo 10, verso 10, fue el comienzo de su reino Babel. Ahí es donde tenemos la torre de Babel, o sea, Nimrod fue el que edificó esto. Y él dice, capítulo 11, verso 1, tenían entonces en la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura. Note cómo dice llanura en la tierra de Sinar, que se establecieron ahí. Y se dijeron el uno al otro, vamos, hagamos ladrillo y comámoslo al fuego. Y sirvieron el ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ahora, no es como dice en la escuela dominical que hicieron una gran torre. No. Este era un templo astrológico.
De ahí es donde vienen todos los signos de zodiaco, que muchos hasta creen que es, por ejemplo, los primeros signos del hebreo Mazalot, que es los signos del... Ellos lo que estaban pretendiendo hacer aquí es que a base de encantos, a base de brujería, y note que todo esta brujería, todo viene de precisamente Babilonia. Ellos querían abrir portales. No es que querían llegar al cielo, porque entonces, ¿por qué en un llano? ¿Por qué no edificarlo sobre un monte? ¿Sí? Si querían llegar al cielo, pues súbanse al Everest y ahí pues desplante No. Lo que ellos estaban haciendo aquí es a través de encantos, a través de brujería, a través de poder de demonios, abrir portales a una nueva dimensión espiritual. Entonces estaban poniendo lo que es religión y política en un solo mismo lugar. Aquí vemos cómo inicia el contraste entre Babilonia y Jerusalén. Amén. Y este hombre llegó a ser el primer poderoso. Él se mezcló. Y lo que nos está diciendo es que esta figura en el futuro será un hombre que podrá entrar en los portales espirituales. Él va a saber muchas cosas. Un lugar, vamos a ir a Daniel, el capítulo, amén, creo que lo tengo aquí. Daniel, el capítulo 8, que es una escritura que habla acerca del anticristo, y note cómo dice Daniel el capítulo 8 y su versículo 10. Note, y como estaba hablando que Nimrod usaba astrología, era abrir portales en una nueva dimensión. Note lo que dice Daniel el capítulo 8, verso 10. Dice, verso 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Aquí está otra vez el anticristo, que creció mucho al sur y al oriente, y como usted citó este texto, hacia la tierra gloriosa. Note, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Es lo que hacía Nimrod. Dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército, note, parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Es un hombre que sabe encantos, sabe misterios ocultos, que él puede entrar en dimensiones y hacer materializar demonios para pisotearlos. O sea, tremendo. Es un hombre que tiene conocimiento espiritual, así como Nimrod era. También este ser malévolo que va a venir en el futuro tiene un conocimiento muy diestro en cuanto a lo espiritual. ¿Cómo ve, hermano? No, eso está tremendísimo, y eso es para pues apretarnos bien los pantalones y las faldas también. Porque como usted decía la semana pasada, esto se va a poner peor. Y analizando algo de la oposición, hay una escritura en el libro de Daniel, capítulo 10, que está muy, muy tremenda en cuanto a la oposición espiritual y cómo lo espiritual puede influenciar lo físico, porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. En el libro de Daniel, capítulo 10, encontramos el famoso ayuno de Daniel de 21 días. Amén. Cómo él estaba orando y no le llegaba la respuesta que él estaba esperando. Y yo creo que es una escritura bastante conocida, y yo quiero que leamos desde el capítulo 10, desde el versículo 2. Dice, en aquellos días, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de Kel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Ahora vamos a dejarlo hasta allí y saltamos al versículo 11, y dice, y me dijo, o sea, ese varón le dijo a Daniel, no temas,
porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y aquí viene uno de los versículos más tremendos. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, este varón que llegó delante de Daniel era un varón físico, con cuerpo físico. Y él dice, el rey de Persia se me opuso por todo el tiempo que estuviste orando. Ahora, hay algo muy tremendo porque Esdras dice algo en el capítulo 4, versículo 4 al 5, y Esdras fue contemporáneo con Daniel. Es más, Esdras estuvo en Babilonia. Claro. Y aquí encontramos algo muy tremendo que dice Esdras 4, 4 al 5, dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Wow. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Cómo los demonios pueden influenciar a los líderes políticos para que se opongan a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios quiere edificar. La oposición espiritual, cómo demonios pueden influenciar a un líder político, a un cantante, a alguien que tenga influencia, para oponerse a lo que Dios quiere hacer. Sí, hermano, y pues no tenemos que ir muy lejos. Hoy en día Hollywood, todo eso, ellos están presentando cosas. Y muchos dicen, bueno, ¿de dónde sacarán las ideas para tantas películas? ¿Sabe de dónde? De la Biblia. Así Lo es. tergiversan, gloria al Señor, hace un montón de cosas. Y cuando un cristiano se entretenga con películas, lo único que está haciendo están tomando verdades bíblicas tergiversadas para enriquecerse y adelantar más su agenda. Amén. Este Nimrod, hermanos, aleluya, era un ser tan malévolo que él fue el que estableció. Muchas de las religiones falsas hoy en día se desprendan, tienen su fundamento en Babilonia. Tanto que Antíoco Epífanes, él reinó en esa área donde estaba Babilonia, donde estaba Asiria. Por eso la Biblia nos dice que es el asirio, gloria al Señor. Él es el asirio. Vamos a ver en Miqueas el capítulo 5. Porque aquí hay algo muy tremendo que nos habla acerca de este anticristo. Note cómo lo dice, y es uno de los títulos que estaba yo usando, que quería tocar levemente, y el tiempo se nos está yendo rápido. Amén. Miqueas el capítulo 5 dice, verso 5, y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios. Ahora, ningún rey asirio llegó a pisotear los palacios de Jerusalén. Entonces, esto es algo futuro. Y uno dirá, pero hermano Esteban, Asiria ya no existe Siria, que era otra nación, y muchos lo confunden. No. Asiria era otro imperio, el que conquistó a Israel, mas no a Jerusalén. Amén. Pero entonces esto nos está hablando de algo futuro, que él va a venir precisamente de esta región del país, del mundo, perdón. Dice, cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Aquí vemos que el reino del anticristo no va a ser mundial, porque van a haber 7 líderes, 8 hombres principales, o sea, 15 pueblos que se le van a oponer, y Dios mismo los va a usar para atacar y destruir este hombre, este asirio. Dice, y devastarán la tierra de Asiria
a espada y con sus espadas la tierra de Nimrod. Note cómo cómo amarra este ser del futuro. Y hay muchos que incluso creen que el anticristo es Nimrod resucitado. Dice, la tierra de Nimrod nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Él va a venir, va a ser un hombre militar, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, gloria al Señor, porque va a destruir por completo la nación de Israel, y Dios va a usar estos 15 naciones, 7 pastores y 8 hombres principales para derrotarlo. ¿Cómo ve, hermano? Amén. No, está tremendo, muchas cosas que hay que aprender y que hay que analizar a la luz de la palabra de Dios. Y bueno, es una buena oportunidad para que ahí los que están viendo no solamente lo vean una sola vez, sino que estén repitiendo ahí el video, porque hay cosas muy importantes que en la medida que lo repitamos vamos a ir entendiendo. Yo me gozo cuando escucho al obispo, hermano Yair, tanto mensaje que Dios les da, ¿verdad? Y de estudio. Bien lo ha dicho obispo y hermano Yair, tal parece que esto es una fuerza anti Dios, y anti todo lo que eso conlleva. Ya usted nos explicó de Nimrod, ¿verdad? Y todo eso apunta para que, como en el pasado, ¿verdad?, se quiso destruir al pueblo de Dios, bueno, va a tener quizás esa misma cara, tratar de destruir al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento fue el pueblo judío, en este tiempo es a la iglesia del Señor contra la que viene el ataque. Hay muchas cosas que en este tiempo están cambiando y todo va en contra de la misma iglesia, ¿verdad? Cosas que ahora la iglesia se le está prohibiendo. Quizás aquí en México todavía no vemos tanto esa marca, pero hay otros lugares donde ya un predicador no puede predicar la palabra de Dios, sino que se le pide que hay cosas que no puede decir en el púlpito, que están en la palabra de Dios, pero por el sistema que anticristo se está manejando, ¿verdad?, se está oponiendo. Y ya lo vimos, pues, desde el Antiguo Testamento, esa fuerza anti Dios, anticristo, se ha manifestado y se está manifestando en estos tiempos. Y ojalá, como dice el Señor, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Primeramente Dios, aquí en México va a estar siempre una iglesia, ¿verdad?, levantada en el nombre de Jesús y en todas partes del mundo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y eso lo creemos con todo nuestro corazón. Este tema es muy grande, hermanos. Es un tema, por ejemplo, inclusive cuando leemos la primera parábola que encontramos en la palabra de Dios en Jueces, el capítulo 9, a partir del versículo 7, encontramos que hay una parábola donde los reyes, bueno, vamos a verlo en Jueces, el capítulo 9. Dice así, el tiempo se nos está acabando. Note, dice que Jotam fue y le puso una cumbre en el monte de Gerizim y alzó la voz y clamó. Y aquí encontramos la tremenda parábola de Jotam. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y habla del olivo, luego habla de la higuera, luego habla de la vid. Y lo que nos está diciendo es que, aleluya, Israel, ellos desecharon los reyes de los árboles que representa el Señor Jesucristo, el olivo, la higuera, la vid, todo eso. Y porque ellos rechazaron, luego fueron a una zarza y pusieron la zarza por encima de ellos. Y porque no hicieron caso al olivo, porque no hicieron caso a la higuera, porque no hicieron caso a la vid. Amén. Le hicieron caso a la zarza y la zarza los quemó. Note cómo dice, ay Dios mío, ya me perdí mi lugar. Jueces el capítulo 9, aquí dice,
Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Lo que nos está diciendo es que porque Israel rechazó a su Mesías, van a escoger a otro. Él dijo: si yo vine en nombre de mi Padre y no me recibéis, si alguno viniera en su propio nombre, a él van a recibir. Note que esa zarza, ese anticristo, será el que quemará a Israel por su rechazo del verdadero Mesías, que es el Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén. Tremendo, y yo creo que no está de más comentar esto. Hay doctrinas, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, hay doctrinas que realmente si no las conocemos no influyen en nuestra salvación, porque yo lo que tengo que saber para ser salvo es que debo de vivir en santidad, que Dios aborrece el pecado, que tengo que ser bautizado en el nombre de Jesús, como dice Hechos 2:38, arrepentirme, bautizarme en el nombre de Jesucristo, recibir el Espíritu Santo, vivir en santidad, hacer los mandamientos del Señor. Con conocer eso, tengo, y si lo cumplo, voy a ser salvo. Amén. Y yo creo que estamos de acuerdo con eso, pero ¿por qué digo esto? Porque hay cristianos que se conforman solamente con saber eso. Amén. Pero la Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 14, que la tierra sería llena del conocimiento de la gloria del Señor. Ajá. Y el libro de los Hechos habla de Apolo, dice la Biblia, que era poderoso en las Escrituras. Amén. Y yo creo que estos estudios, reverendos, debe de también, a usted que está escuchando estos estudios, fomentar, ¿no?, el escudriñar realmente la palabra de Dios, porque hay cristianos que tienen años de cristianos y hay temas que no conocen porque no está ese deseo de escudriñar cosas tan profundas como esto que estamos viendo en este estudio. Amén. Y quiero concluir, hermanos, porque ya el tiempo se nos va. Yo lo sentí como 5 minutos. Las características del anticristo serán de esta manera. Apocalipsis 3:18 nos dice: será hombre. Dice que subirá del mar, o sea, de la humanidad. Será gobernante en el territorio de los 7 reinos. Apocalipsis 17, verso 8. Será blasfemador. Él pisoteará, va a pisotear las estrellas, como habíamos visto. Vendrá de las áreas geográficas del reino griego y medo-persa, según Daniel el capítulo 7, versos 6, 8, capítulo 8, Apocalipsis 16. Todo el mundo estará maravillado de él, según Apocalipsis 13, 2. Recibirá su poder del Satanás. Será un orador dotado sobrenaturalmente. Su boca hablará grandes misterios. Tendrá poder y éxito durante 42 meses o 3 años y medio. Luego desafiará a Dios y declarará ser Dios mismo. Hará guerra contra los santos. Según Daniel 7:21, tendrá un líder religioso y un falso profeta. Será adorado como Dios. Su marca, su nombre y el número de su nombre será 666, nos dice Daniel 7:20, que su boca hablará grandezas. Y quiero nada más concluir con Daniel el capítulo 11, verso 36. Dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberdecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, y esto no se está refiriendo en la versión, nueva versión antigua, está hablando que no hará caso, gloria al Señor, de lo que las mujeres quieren.
Dice, ni del amor de las mujeres, ni respetará Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. O sea, va a invertir todo su dinero en fortalezas, en desarrollo militar. Dios de sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y con plata, con piedras preciosas, con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Amén. Y colmará de hombres a los que le reconozcan, honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Va a ser un hombre que tiene conocimiento de enigmas espirituales, va a ser un hombre que invierte mucho en militar, va a ser un hombre que habla, aleluya, altivo, soberbio, gloria al Señor, y eso todavía está en el futuro, amén. Si Nimrod era malo, si Antíoco Epífanes era malo, si Calígula era malo, este ser será mucho más malo, pero aquí está todo, aleluya, y esto es lo poderoso, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No andemos buscando al anticristo, andemos buscando al Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a continuar con estas enseñanzas. Gloria al Señor. Espero que están siendo de mucho gozo y de ayuda para su vida. Y hermano, no es para espantarlo, sino más bien para decirle, entre más grande es la lucha, más grande será la victoria. Dios los bendiga, lo esperamos la próxima vez. Este mandamiento de la gran comisión, hablando específicamente de Jesucristo, porque dice, 2 Corintios 3:5, que hablo, he aquí, estaré